tanto la realidad, va entendiéndola como un tejido más interconectado, ¿no? De causas y condiciones que van cambiando, están en constante transitoriedad o en constante cambio. Y cuando se logra hacer eso, entonces uno afloja un poco el apego, y el apego principal, sin duda, uno lo tiene hacia sí mismo, primero que nada, ¿cierto? Hacia el propio cuerpo, hacia las propias ideas, hacia sus propios bienes, su familia, etc. Y desde esa postura egocentrada no es posible desarrollar un amor que sea auténtico, ni una compasión que sea auténtica. Porque el amor que uno normalmente dice que tiene ahora está siempre teñido por este apego a sí mismo, por la fijación con el ego. Entonces un amor como bien relativo, un amor que se dice que no es puro, es un amor contaminado. Y uno de los elementos que más énfasis pone el budismo para contrarrestar estos venenos es el desarrollo de la mente bodhisattva o de este corazón de bondad amorosa. Pero esa bondad amorosa no se puede desarrollar cuando uno tiene estos venenos tan como incrustados en uno. So then we are understanding this because we are not interdependent, no? Interdependent, for example, the student, the teacher, he is on enthusiasm, some three conditions, the person has become knowledge, but they think I have knowledge. No. They have to give many conditions. Okay? The teacher is teaching, you are very enthusiastic, the teaching very good, together conditional. The three wisdom together, no? Then you become good knowledge. Then you understand the interdependent, then we have no less air. We can go, this is not my own knowledge. Because I have knowledge, my teacher. Teacher also have the many conditional together. Then you are enthusiasm, they said come interdependent. Then you become everything interdependent. You be more, you don't have no less air, no? Si uno toma el ejemplo de un estudiante como exitoso, una persona corriente diría o se atribuiría a sí mismo esta virtud de ser un estudiante muy exitoso y que le vaya muy bien. Pero una persona con más entendimiento y más sabiduría y entendiendo este origen interdependiente de todos los fenómenos se daría cuenta de que su éxito no es posible atribuirlo solo a él como única causa, sino que para que exista un buen estudiante, por ejemplo, tiene que haber habido un buen maestro y tiene que haberse dado también la condición de haber entusiasmo para que se genere este resultado. You see, beautiful flowers, we think, oh, this is not coming, this spontaneous, have many conditions, many interdependent. You see, wonderful. Similar, I have peace, this will come maybe good condition, maybe I am very peace. Maybe I can see external some object very good, some form, sound, maybe you like beautiful object, no? Also you hear very good some news. Then your mind want to become peace, also it's interdependent. We think, okay, everything is peace, and peace, everything becomes interdependent. Then we think, very wonderful, we meditate interdependent. No? You think it's interdependent. You don't think this is you have some knowledge, my knowledge. Okay, you like the example of flower. Por ejemplo, cuando uno observa una flor, ¿cierto? Uno si tiene este conocimiento del origen interdependiente de las cosas, se da cuenta de que la posibilidad de estar observando una flor no es, no es gratuito que esa flor esté ahí, sino que tuvieron que darse una cadena de situaciones, de causas y de condiciones para que esa flor pueda estar vivida ahí y uno la pueda observar. De la misma manera, si uno tiene o disfruta de un estado mental de tranquilidad, tampoco es eso atribuible solamente al mérito de uno, sino a muchas condiciones previas que se han dado y que permiten que hoy uno pueda disfrutar de ese estado. Then you understand it, because I can explain, for example, I say, emptiness. You see, you don't have so much like internal mind, you can difficult to understand emptiness. The conventional accept everything. Ultimately, you meditate, then you will find, no? The conventional is wonderful because we can see the flower, we investigate flower, we will not find ourselves.
The flower also going to stay always, no? Now now I'm talking skin affective emotion. For example, we have attachment. Okay? Attachment. So then we look the flowers. It become maybe 3 days beautiful, maybe 1 day beautiful. Then it become oats, become the flowers. No? Become infinite. Similar, we do have attachment ourselves. Also as we have attachment in our body, we will not die. Then we have attachment all the materials, etc. We have attachment. If you do not understand, you become sad. No? If you understand, for example, for the flower, you become impermanent. Of course, I was not child, and I become young, good, then I become now older, then I become, just everything changing. Then you don't feel suffering, you don't feel, because everything is like impermanence. Everything is not real, there's something permanent thinking, then you have less attachment, no? You have less ego, less attachment, less like that, no? So therefore, this is the example that we understand. Esto que está explicando el Lama, el Khenpo, se llama en el budismo la vacuidad, o esta carencia o esta ausencia de existencia inherente que tendrían todas las cosas y todos los fenómenos. Pero esta vacuidad tampoco quiere decir que no existan las cosas y que realmente nosotros estemos imaginando que esa flor esté ahí, sino que la vacuidad se manifiesta en dos ámbitos, tiene una manifestación convencional, que en el tema de la flor es que todos acá nosotros podemos ver ahí una flor de color naranjo, con hojitas verdes, etc. Pero en un nivel último, si uno ocupara esta meditación analítica de ver si efectivamente hay algo que uno pudiese denominar como el origen, así como el ladrillo primario, como dicen los físicos, de qué es lo que sería esa flor, nos daríamos cuenta de que no existe. Entonces, conviven estos dos ámbitos, esta verdad convencional, que es la realidad que uno normalmente, con la que se relaciona normalmente, y esta realidad última, que es efectivamente esta ausencia de existencia inherente. Entonces, cuando uno entiende eso, tiene eso, no solo a nivel intelectual, sino que como experiencia de vida, es mucho más fácil aceptar cosas que son naturales, como por ejemplo, a ninguno de nosotros se nos ocurriría ponernos tristes, ¿cierto?, deprimirnos porque esa flor se va a marchitar en 3 días más, porque sabemos que es el proceso natural. Pero no ocurre lo mismo cuando uno observa el propio proceso de su cuerpo físico, ¿cierto?, o de su propio proceso de envejecimiento. Ahí sí que hay mucho más resistencia y ahí uno hace toda una destreza y estrategia para negar esa realidad, pero que en el budismo, si uno se entrena en entender la realidad tal cual es, tiene más elementos como para poder aceptarlo y no resistirse. De alguna manera el sufrimiento es una manifestación de esta resistencia, ¿no?, que uno desarrolla hacia el proceso natural de las cosas. Por eso una de las meditaciones centrales es la meditación en la impermanencia de los fenómenos, o sea, la transitoriedad que todos los fenómenos tienen, físicos, emocionales, fenómenos externos, internos, etc. Y esto, cuando se desarrolla este tipo de conocimiento, que es la sabiduría, hace que el ego se afloje un poco, que el orgullo también disminuye, todas estas emociones aflictivas y estos venenos vayan como mermando atenuando su acción en nosotros. So we do not understand, for example, we have suffering, no? We have suffering because of the attachment. I'm talking about this, for example. We do have attachment because we do not understand our inner emotion. Because we look at external things, we can see some forms. Good form you have attached, and bad something you don't like. Good small you like, bad small you don't like. Good music you like, bad music you don't like.